Bueno, el tema de la educación es un tema realmente apasionante. Y he titulado el tema, he interpretado el tema que me han dado como la educación es intencional. Y ustedes pueden ver acá una figura de una persona que está llevando un cerebro a algún lugar. Cuando hay intencionalidad, es que realmente nosotros queremos algo con la educación, queremos algo con los niños. Ustedes saben que nuestra educación en Bolivia es 14 años, 2 años desde inicial, 6 años primaria, 6 años de secundaria, 14 años en total, donde nuestros niños pasan 5 o 6 horas en el aula, y eso nos tiene que llevar realmente a algún lugar que está en la mente de alguien, que está en la intención de alguien, ¿no? Entonces, para esto vamos a preguntarnos lo siguiente, y que vamos a contestar a lo largo de esta pequeña sesión. En cuanto a filosofía, ¿la educación puede ser neutra? A ver, pregúntense ustedes, ¿es posible que la educación sea neutra? Porque sí, el gobierno dice que la educación es laica y que es neutra y que no tiene que contener ningún componente religioso. La segunda pregunta, ¿la educación es un derecho? Sí, muchas personas dicen la educación es un derecho, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el derecho de una buena educación, etcétera. Vamos a preguntarnos eso y contestarlo. ¿Existe una relación entre educación y gobierno? Vamos a contestar también, ¿la educación es solo escolarización? Porque realmente lo tomamos así. Como les había comentado, los 14 años nosotros decimos que es educación. Lo más importante en la educación es el contenido. ¿Quién es el responsable de los males sociales? ¿La sociedad o el individuo? Según el gobierno y según los diseñadores de nuestra educación, cuanta más educación tengamos, menos males sociales tendremos. ¿Cuáles son los males sociales? Pues será, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, ¿no? Vamos a contestar estas preguntas. Para empezar, vamos a ver una caricatura de nuestro querido amigo Frato, ¿no? Él es de nacionalidad italiana y realmente es una persona que muestra cómo es la realidad de muchos temas y específicamente de este tema que es la educación. Como ustedes pueden ver, aquí a la izquierda están entrando a un edificio varios niños y la idea es que salgan niños que son prácticamente iguales, igualmente con sus lentes, igualmente vestidos, niños que son iguales, y acá podemos ver que con los materiales didácticos, con los instrumentos, con lo que están leyendo, con lo que están haciendo, queremos que los niños todos salgan iguales. Y esa es la idea. Todo sistema educativo tiene un perfil que dice, digamos, a dónde quiere llegar, a dónde queremos llegar con la educación. Nuestro sistema educativo también habla de despatriarcalización y de otras palabras de las que vamos a hablar un poquito. Y bueno, y los que no pueden con este tipo de educación, aquí podemos ver a la izquierda que dice residuos, ¿no? Son niños que muchas veces van a trabajo infantil, bueno, no pueden conseguir y se quedan en la ignorancia, ¿no? Esto expresa realmente cuál es la intención educativa de lo que es el gobierno, que tiene una intención bien específica. Vamos a ver a qué está asociado la educación. La educación no solo es contenidos, una de las preguntas era esa. La educación está asociada a un currículum. Y todo currículum tiene filosofía, objetivos, contenidos, método y evaluación. Toda educación tiene una filosofía. Nosotros sabemos que el actual sistema educativo está realizado, todo está diseñado por el MAS.
Entonces, el MAS es Movimiento al Socialismo, y ya nos imaginamos la filosofía que tiene nuestra educación. Los objetivos, ellos lo han dicho claramente, ¿cuál es? Los contenidos, lo mismo. Muchas veces no han tomado en cuenta cosas generales que se toma en otro tipo de educación, pero sí cosas muy, ¿cómo les podría decir? Muy específicas. Por ejemplo, han aumentado en nuestra educación las horas de historia, pero solo con la historia nacional y no con la historia internacional, digamos, o la historia mundial. Han rebajado las horas de física y de matemáticas. Entonces, ¿por qué han hecho eso? Ellos han decidido en todo su sistema, ¿no? El método es súper importante, porque con el método educativo los estudiantes aprenden hábitos de trabajo, hábitos de razonamiento o de no razonamiento. Y la evaluación muchísimo más, ¿no? En nuestro sistema educativo nosotros hemos... se ha iniciado con la autoevaluación, y es bien interesante porque aún se ha cambiado esto, porque los profesores protestaban que los chicos siempre se ponían 100 sobre 100. ¿No? Entonces, esto es un currículum. Todo sistema educativo, sea francés, sea americano, sea cristiano, sea boliviano, tiene un currículum y tiene estos componentes. Y como aquí les había puesto un blanco, apunta a algo, apunta a un ser humano que ellos o que nosotros como educadores o como padres, porque padres también deberíamos tener un currículum educativo, una intención educativa en nuestras cabezas, ¿no? Vamos adelante. ¿Cuál es el concepto secular de la educación? Es un proceso de desarrollo de la capacidad física, intelectual y moral del niño y del ser humano en general, visando o apuntando a su mejor integración individual y social, según el diccionario. Es una capacitación o formación de nuevas generaciones según los ideales culturales de cada pueblo. Es bien interesante esto, porque a pesar de que nosotros somos casi el 80% o católicos o cristianos, nuestra educación menciona mucho a la Pachamama, el sistema educativo del MAS, bueno, el sistema educativo en el que nosotros estamos impresos, y también menciona mucho a las actividades culturales, ¿no? Y la práctica, ¿no? ¿Cuál es la práctica? Dice según, digamos, el concepto secular de la educación, el concepto que todos manejamos, que es deber del Estado de prestar directamente o a través del sector privado la educación como un servicio profesional bajo control nacional. Desde este punto de vista, la educación la educación de nuestros chicos, la educación de nuestras nuevas generaciones, de nuestros hijos, tiene una intención claramente definida que no es la nuestra. Nosotros no intervenimos ni en la filosofía, ni en los contenidos, ni en el método, sino es la intención del Estado. Bueno, ¿quién hace el currículum? Habíamos visto los componentes, es el Estado. ¿Cuál es su motivación final? ¿No? Aquí vemos, ayer estábamos con unos profetas bien interesantes con mi esposo y otro grupo de pastores, y nos decían algo bien interesante, ¿no? Al principio, el político, el que sube al gobierno, tiene muy buenas intenciones y te dice, así va a ser mi gobierno. Pero una vez que está en el poder, ya le dice a todos sí, 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 porque su intención final es mantenerse en el poder. El Estado en este momento, en todo el mundo, no solo en Bolivia, es un Estado expansivo y no tiene límites. Miren, aquí hay una representación. El Estado se ha metido en la economía, el Estado está en los medios. Nuestro Estado, por ejemplo, es dueño de varios medios de comunicación, ha despedido a los clásicos criticones del Estado, y entonces hay muchas personas que dicen lo que el Estado quiere. Aún el Facebook, por ejemplo, limita todo lo que es ¿cómo se dice? No correctamente, no políticamente correcto, aún es limitado por el Facebook, ¿no? También el Estado se ha metido en la educación, en la salud,
¿no? Por ejemplo, había un tiempo que no nos dejaban salir, no sé si ahora es así, no dejaban salir o entrar a Estados Unidos, perdón, a Bolivia, si no tenías la vacuna, ¿no? Me parece que ahora puedes optar si tienes la vacuna o si tienes un PCR. Y solo así entras a Bolivia, ¿no? También está en el gobierno, obviamente, bueno, el Estado se ha expandido a todo lo político, a la familia, ¿no? El Estado, por ejemplo, en este momento puede aceptar o no, si hay familias normales o familias, digamos, clásicas o familias no clásicas, también a la religión. El Estado en este momento ha sacado una ley que regula todo lo que son las congregaciones y bueno, también a la Iglesia Católica siempre la ha regulado con leyes, ¿no? Aún la celebración, ¿no? El Estado, por ejemplo, nos ha limitado en esta época de pandemia por uno u otro motivo, pero nos ha limitado en nuestra libertad, por ejemplo, hasta de caminar, ¿no? Y bueno, el Estado también dice que tiene una solución para los problemas sociales. Para la violencia, por ejemplo, este es el año contra la no violencia en todos los colegios. Contra el alcoholismo, sí, también limita, digamos, limita, por ejemplo, a los menores de edad la compra. No estoy diciendo ni que eso es bueno ni que es malo. Y hasta del embarazo adolescente a través del aborto, que ustedes saben que en este momento es libre el aborto para las violaciones, pero que muchas veces no son ni comprobadas, ¿no? Y para las niñas especialmente, ¿no? Que eso es muy duro. Bueno, entonces la educación de hoy va a ser la sociedad del mañana, definitivamente. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la visión del Estado en este momento o cuál es nuestra visión como padres y tenemos que contrastarla. ¿Cuál es el más alto valor para el Estado? ¿Es un valor utilitario? ¿Cuál es el más alto valor para nuestra familia? Puede ser la fe en Dios, puede ser el amor familiar y bueno, si eso va o no va con la visión del Estado. Después, cómo gobernar, cómo prosperar. El Estado tiene una idea. Por ejemplo, ahora estamos, como dice el nombre del partido político que nos gobierna, Movimiento al Socialismo, y estamos en eso, digamos. Y el Estado te está diciendo cómo vas a prosperar. Realmente los que están en este momento empleados del Estado trabajando en la burocracia estatal están muy bien, ganan muy buenos sueldos y ya es un poco más difícil, por ejemplo, emprender porque tienes unos impuestos muy grandes, ¿no? De todo esto se trata la educación. Podemos educar empleados, cómo podemos educar personas emprendedoras. También el Estado te dice cómo aprender. Si el Estado decide en este momento, ¿no? Si nosotros estamos en una educación estatal que los niños no tienen que razonar y que simplemente van a ser receptores de información, pues así va a ser el método, ¿no? Porque tan importante o más importante es el método que el contenido. También cómo adorar, claro que sí, el Estado te lo establece regulando la religión, cómo relacionarse, cómo mantenerse sano, como hemos hablado, y también tiene una solución para los problemas sociales. Bueno, entonces, vamos a separar estos dos conceptos acerca de lo que es la educación. Definitivamente el hombre es un ser religioso y fue creado para poner en su fe en algo y solo hay dos opciones. Una es la fe en Dios y otra es la fe en el hombre. Yo les había comentado cómo está la educación en Bolivia y prácticamente en todo el mundo en la educación fiscal. Y esta educación está basada definitivamente en el humanismo, ¿no? Podemos decir que hay muchos métodos educativos, método Montessori, método, no sé, Freisón y muchos otros, pero en el fondo es humanismo, tener fe en lo que dice el hombre y establecer todo nuestro sistema educativo en función a las ideas, a la filosofía, a todo lo que es diseñado por el hombre, ¿no? Si las personas tenemos fe en el hombre y no en Dios, pues vamos a estar tranquilas con esta educación estatal. Pero si tenemos fe en Dios, y esto se llama teísmo bíblico,
nosotros vamos a asumir los diseños de Dios para la educación. Y hay muchas cosas que son diferentes a lo que dice el humanismo. Por ejemplo, la responsabilidad de la educación, que es definitivamente de los padres y de la familia. Otra cosa que Dios quiere que nosotros razonemos y que nos autogobernemos. En cambio, nosotros en la educación humanista estamos, o nuestros hijos están siendo educados para una educación en la que tenemos que obedecer las leyes del Estado y no tanto razonar, ¿no? Y así están los libros y así está todo el diseño de la educación basada en el humanismo. Bueno, vamos a contestar las preguntas que nos hemos hecho al principio. En cuanto a filosofía, ¿la educación puede ser neutra? De ninguna manera. Hay dos opciones. Si no mencionas a Dios, si no enseñas basado en la verdad, y si no enseñas todo el conocimiento basado en Dios, quien creó todo el universo, es que lo estás negando. Porque existe la verdad. Si nosotros creemos en un Dios que es supremo, que es soberano, que es creador, pues Él ha hecho las cosas, todas las cosas, las que vemos, las que no vemos, el universo, y nos ha hecho a nosotros con un diseño. Y si no empezamos a decir cuál es el diseño y a descubrirlo en la palabra de Dios, pues entonces vamos a ser absolutamente relativos, ¿no? Uno verá como en la fábula del elefante, uno tocará al elefante su patita, otro le toca el lomo, etcétera, y la verdad es relativa. Entonces, estamos en uno de estas dos respuestas en lo que es filosofía de la educación. La educación de ninguna manera puede ser neutra. Si no mencionas a Dios, directamente lo estás negando su importancia y no estás enseñando en la verdad. Segunda pregunta, ¿la educación es un derecho? No, eso no dice la palabra. La educación no es un derecho, porque si la educación es un derecho, es que nosotros tenemos que buscar ese derecho en el gobierno o en alguien más, en alguien que debe brindar la educación. No, la educación es una responsabilidad de los padres, de la iglesia, y luego cuando eres adulto es tu propia responsabilidad. Tú tienes que buscar seguirte educando para seguir creciendo en lo que es buscar la verdad, ¿ya? Entonces, definitivamente la educación no es un derecho. Tienen esas preguntas ustedes y definitivamente deben pensarlo así. A ver, pensemos, si nosotros razonamos con que la educación es un derecho, vamos a buscar ese derecho y no vamos a asumir nuestra responsabilidad como padres. Miren, nosotros hemos soñado muchas veces, las niñas hasta o las mujercitas, desde niñas en ser mamás, y hemos pensado, wow, voy a tener un hijo, le voy a enseñar a ser una persona buena, una persona con valores, una persona con principios, lo voy a llevar a la iglesia, quisiera que sea un abogado. Entonces tenemos un sueño con nuestros hijos. El abandonar ese sueño con los niños que han venido de nosotros y dejárselo al Estado para que el sueño del Estado sea realizado en nuestros hijos, no es, eso de ninguna manera es un diseño de Dios, ni es un diseño correcto, ni es un diseño que va a llevar ni siquiera al país a un progreso, ni a nuestra familia a lo que es correcto, ¿no? Si dejamos la educación en el Estado, nosotros vamos a tener niños que no se quieren casar, niños que no son productivos, niños que son solo consumistas y que no van a crear, que no van a disfrutar de la vida, que no van a defender, digamos, la vida tampoco, y niños que no van a estar libres, porque como hemos visto en esa figurita de Frato, van a ser niños que tengan un diseño del Estado y no su propio diseño, porque Dios nos ha hecho todos diferentes y con un diseño muy propio de nosotros, ¿no? Entonces, ¿de quién es responsabilidad de la educación? De los padres y también de la iglesia. La iglesia también tiene que asumir un papel educativo. Nosotros, los cristianos o los católicos también, que vamos a las iglesias y escuchamos al cura, escuchamos al pastor, nosotros, ¿por qué lo escuchamos? Porque queremos mejorar.
¿no es cierto? La idea es que le escuchemos, aprendamos de Dios, aprendamos de la Biblia y salgamos cambiados, salgamos cada vez con un mejor carácter, más productivos, personas más verdaderas, más honradas, más íntegras, ¿no? Entonces, evidentemente, la iglesia tiene un papel educativo. Vamos con la otra pregunta. ¿Existe una relación entre educación y gobierno? Ya les he demostrado que sí, ¿no? Existe una relación muy estrecha entre educación y gobierno. Ahora, la intención de Dios no es que haya un gobierno que regule todo lo que nosotros hacemos y aún lo que aún cómo nosotros nos educamos. La intención de Dios es que nosotros nos autogobernemos. No sé si han escuchado ustedes del libre albedrío. Y si algunos que conocemos la Biblia también hemos escuchado, yo estoy a la puerta y toco. Dios no obliga a nadie. Dios quiere que nosotros decidamos entre aún hasta pecar o no pecar. Obviamente que Dios no quiere que pequemos. Dios quiere que hagamos buenas familias. Dios quiere que nosotros seamos buenos con nuestros hijos, que seamos productivos en la sociedad, pero que nosotros nos autogobernemos. Ese es el diseño de Dios. No hay un Dios en la Biblia que maneje al ser humano como si fuera, digamos, una marioneta. Eso no existe. Dios te dice, decide, y esto tienes de bueno, la maldición o entre la bendición, ¿no? No, Dios no es alguien que quiere que otra persona nos controle. Nosotros debemos controlarnos. Es por eso que la educación cristiana se basa en la individualidad, no en el individualismo y el egoísmo, sino en la individualidad de cada persona, pues Dios nos ha hecho a todos diferentes, ¿no? La otra pregunta, miren, la educación, ¿quién es el responsable de los males sociales? ¿La sociedad o el individuo? Mi hermano me contaba, uno de mis hermanos, mi hermano menor, que estaba en una entrevista de trabajo donde había que decidir, había una chica que había matado a una persona, pero tenía muchas circunstancias atrás. Y todos tenían que decidir quién era el más culpable. Y él, mi hermano es cristiano, es pastor, me dijo, bueno, evidentemente es la chica, ella lo asesinó, ¿no? En cambio, todos los demás que estaban en la entrevista dijeron, no, son sus padres, es la sociedad, es el marido que le pegaba, él se lo merecía, ¿no? Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros, los individuos, somos responsables de lo que hacemos. Esa es la respuesta, ¿no? El individuo es responsable de sus decisiones. Por eso la educación tiene que ver muchísimo con el carácter. Si nosotros no somos intencionales en educar el carácter de nuestros niños, asumir nosotros como padres esa responsabilidad y educar el carácter y dejar a la televisión, dejar a los medios, dejar al gobierno educar su carácter, vamos a tener personas que no se autogobiernan y que en un momento, por ejemplo, de rabia, puedan hasta matar a sus parejas, a lastimar o lastimarse ellos mismos, no lidiar contra las frustraciones. El individuo es responsable de sus decisiones. Debemos enseñar a nuestros hijos, educarles para que se hagan responsables de una manera correcta y tomen buenas decisiones en su vida y lleven a su vida a una trascendencia. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. ¿La educación es escolarización? De ninguna manera. La escolarización es una parte de la educación. Y sería súper bueno que la escolarización sea cristiana, sea con valores o aún sea con homeschooling si no hay esa posibilidad. Pero la educación es demasiado integral para hacer escolarización. La educación empieza aún en el vientre, cuando nosotros o bendecimos a nuestro bebé o lo maldecimos. Sigue cuando el bebé empieza a crecer y nos escucha, nos ve leer, nos ve sonreír o nos ve tristes. La educación no es escolarización, la educación es la vida en el hogar y la vida integral de toda la persona, ¿no? Lo más importante en la educación es el contenido, y hemos dicho que no. Está la filosofía, está la metodología, está la evaluación, están los objetivos.
El contenido es más bien instrumentos para que adquieras como persona o como estudiante hábitos de trabajo, por ejemplo, ¿no? De estudiar tú mismo, de razonar, de relacionar todo lo que estás aprendiendo con todo lo demás, o sea, de relacionar con tu vida, de relacionar con la realidad, de crear, ¿no? Entonces el contenido tal vez es lo menos importante en la educación. Tal vez es mucho más importante el objetivo, es más importante el método, la filosofía que va por abajo y evidentemente la evaluación, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber si has llegado a un objetivo si no evalúas, ¿no? Entonces, esas son las respuestas a las preguntas y seguimos adelante, ¿no? Me ha gustado esto que lo ha puesto un amigo de educación cristiana. ¿La educación es un derecho? Sí. Toda Latinoamérica piensa que la educación es un derecho. Dice, la educación, Latinoamérica unida por una educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Es terrible, porque si pensamos que la educación es un derecho, perdón que siga, digamos, reiterando este tema, si seguimos pensando que la educación es un derecho, entonces prácticamente nosotros estamos soltando a nuestros hijos para que sean educados con una educación pública, gratuita y de calidad, de acuerdo a lo que dice, ¿no? De acuerdo a lo que dice el gobierno que es calidad, no lo que está en nuestros corazones para nuestros hijos. Nosotros queremos para nuestros hijos, ahora todos los que están acá en esta conferencia, queremos algo bueno para nuestros hijos, queremos que sean íntegros, ¿no es cierto? Queremos que tengan un propósito, que trasciendan, que sean, digamos, no voy a decir personas importantes, pero personas que sirvan a la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo, por eso estamos acá, ¿no? Tenemos sueños con nuestros hijos, ¿no? Un pueblo sin piernas, pero que camina, dice, ¿no? Entonces, la educación es un derecho, ya, o sea, aprendan esto, por favor, porque es muy, muy importante. ¿Qué es educación? Miren, los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. ¿Ustedes quieren eso para sus hijos? Dicho por esta persona que es un héroe para los socialistas, ¿no? Y que ha muerto en Bolivia. ¿Ustedes eso quieren? Que no piensen solos, que aprenden y actúen como una masa, y que ustedes piensan que es criminal que sus hijitos piensen como individuos. Nosotros que tenemos, yo tengo 6 hijos y cada uno es diferente. ¿Cómo podemos pensar en educarlos para ir como una masa a donde el gobierno quiera? ¿No? Bueno, vamos a ir otra vez al currículum un poco y muy rápidamente. Ya, todos los componentes del currículum son importantes. Habíamos hablado de la filosofía. La filosofía está asociada a una canción que a mí me gusta mucho repetirla, ¿no? No sé si la conocen, seguro que los que están de mi generación dicen, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿No es cierto? Esa canción muestra un poquito las preguntas básicas de la filosofía, y toda educación tiene una filosofía, ¿no? Habíamos dicho que puede ser una filosofía centrada en Dios o en el hombre. ¿Cuál es nuestra visión del hombre? ¡Wow! Esa imagen de Dios es importante. El hombre tiene su valor porque Dios le ha dado un valor. Nosotros valemos la sangre de Cristo. O el hombre es desechable y si me molesta yo puedo abortar, y puedo abortar no solo una vez, sino muchas veces. El hombre es un ser utilitario. ¿Cuál de las dos filosofías es, no? El hombre tiene propósito, sí, Dios le ha dado un propósito, o el hombre sirve para mis propósitos y yo lo voy a utilizar como gobierno en el propósito que yo quiera, simplemente para que sea un alzamanos y pueda votar por mí y darme gobierno. ¿De dónde viene el hombre? El hombre viene de Dios, viene como creación de Dios. ¡Wow! Tiene su valor porque viene de Dios. O el hombre viene, es una evolución, o podría ser un hombre o un mono, entonces no importa si muere
O sea, yo lo puedo abortar, yo lo puedo desechar, el hombre no me importa. ¿Cómo aprendo? Yo tengo que, digamos, Dios dice, aprendo, el hombre tiene que aprender a través de su razonamiento, a través de principios, a través de leyes. Y el humanismo dice, el hombre tiene que aprender de acuerdo al conductivismo, o tiene que construir, pero lo más importante es que aprenda lo que yo quiero, entonces va a ser como Pavlov, como un perrito donde si yo digo algo, el otro hace algo, ¿no es cierto? Entonces, hasta los medios, el sexo es muy bueno, ¿no? El sexo fuera del matrimonio, no te tienes que sentir culpable. El amor entre dos hombres, entre dos mujeres, o el poliamor es muy bueno, ¿no? Entonces, eso, mi visión del maestro, la visión del maestro para Dios es como una persona que tiene el conocimiento y va a transmitirlo al alumno. En cambio, en el humanismo, el maestro es un simple coordinador y no es importante. Pero nosotros sabemos realmente la importancia del maestro. Todos nosotros que tenemos hijos en el colegio, le ha tocado una buena maestra, una persona que le importa, o le ha tocado un mal maestro que le vale un pepino, mi hijo, ¿no? El objetivo es adquirir habilidades, desarrollar un llamado, que la persona en el cristianismo, en la educación cristiana, es buscar cuál es el talento de esta persona, un llamado para Dios, para trascender, o simplemente información hueca y entretenimiento, como es en la educación humanista. Le preguntas a tu hijito, ¿qué has aprendido? No te dice, no sé, pero ¿qué has aprendido? Has estado toda la mañana, toda la semana, ¿qué has aprendido? No aprendí nada. Tú eres el que le tiene que aprender, perdón, le tienes que apoyar en aprender hasta las tablas, ¿no? Las tablas, cómo haces tú, después le estás haciendo hacer las tareas y parece que no hubiera aprendido nada en el colegio. El método, los niños aprenden a pensar por sí mismos, como dice el cristianismo, porque dice, amarás al Señor con todo tu ser y con toda tu mente. Entonces, usas tu mente. O a creer todo lo que les dicen. A ser activos, pensadores activos, donde alzan la mano, hacen preguntas en la clase, o a ser pasivos. Silencio, chicos, silencio. Solo yo voy a hablar y ustedes copien. ¿No? Ese es humanismo. El contenido, principios, valores, vocabulario noble, dominio del conocimiento o solo información y aprenderlo para el examen. Y la evaluación, ¿con quién me comparo? ¿Voy a compararme conmigo mismo? ¿Voy a compararme con mi maestro? ¿No? Como un espejo, dice la palabra, que nosotros nos tenemos que comparar aún con Dios, ¿no? Y que tenemos un ideal, o simplemente me comparo con todos los chicos del colegio y simplemente hago trampa para tener buenas notas, ¿no? Que eso es el humanismo, así nomás son las cosas, ¿no? Entonces, tengo unos 10 minutos, me parece, voy a terminar con presentándoles esta educación por principios, que es una educación con 3 propósitos, que está en Génesis 1:27, es una educación para la libertad, la vida y para la propiedad. La propiedad, por si acaso, para los que dicen, no, la propiedad es para ser rico, es para ser próspero. Sí y no, es para 2 cosas. La propiedad más importante para Dios es nuestra conciencia, nuestros talentos, la propiedad interna. Entonces, esta educación para la libertad, la vida y la propiedad es para desarrollar principalmente nuestros talentos y luego, obviamente, tener propiedad, porque miren, hasta los 10 mandamientos hablan de no robarás, porque respetan la propiedad, ¿no? O sea, Dios es un Dios que reparte no solo dones espirituales, sino también reparte a las familias dones físicos, ¿no? La libertad, vamos a hablar de la libertad ahora, ¿no? La libertad es la libertad de ser trascendente, de vivir una vida sin vicios, de vivir tus sueños, de alcanzar tus sueños sin que te lo impidan. Por ejemplo, tu falta de buenos hábitos, por ejemplo, si tienes
un mal hábito que es la drogadicción, que es terrible, ¿no? Vicios, esa es la libertad. La libertad es, por ejemplo, hasta lavarte los dientes, ¿no? Lavarte los dientes te da la libertad de que, bueno, cuando seas adulto tengas una buena dentadura y no estés con dolor de muelas. La libertad es poder elegir una buena comida y no tener malos hábitos alimenticios. Esa es la libertad para Dios, porque aquí está la palabra, ¿no? ¿Qué es la vida? La vida viene desde las palabras hasta la vida tal cual. La vida significa también, dentro de la libertad también está la creatividad, por si acaso, ¿no? La vida significa todo lo bueno. La vida para Dios, Él dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida para Dios es realmente todo lo productivo, todo lo bueno, las palabras buenas. Hay palabras que nosotros podemos elegir que traen muerte o que traen vida, las buenas elecciones, ¿no? Dice en Deuteronomio, disculpen que cite la Biblia, tú puedes elegir entre un camino de vida y entre un camino de muerte, ¿no? Cuando tú eliges pecar, y es evidente, ningún ladrón es próspero el que trabaja. Por ejemplo, en el Alto hay personas que hacen sus brujerías, ¿no? Y están en unos tolditos chiquititos con una ropa miserable y la gente va a buscarlos y les dije, por favor, quiero ser rico, quiero que bendigas mi negocio. O sea, pero ¿por qué no se bendice a sí mismo, no? Los brujos no son de ninguna manera prósperos, ¿no? No tienen vida, no son felices, no son alegres. La vida la da la alegría, por ejemplo, de no estar en el pecado, la alegría de vivir en familia, de tener tu conciencia limpia, ¿no? Entonces, ¿qué es esta educación para la libertad, la vida y la propiedad? Vamos a dar una definición bíblica de Webster, ya voy a correr porque ya se va a cumplir mi tiempo. Webster es un diccionario bíblico que ha sido hecho por un americano en un momento en que la cosmovisión bíblica en Estados Unidos era evidente. Dice que es la crianza como de un niño, formación de costumbres, de hábitos, comprende una serie de instrucciones y disciplinas. Sin disciplina no hay educación, que tiene por objeto iluminar el entendimiento, o sea, llegar a la verdad, corregir el temperamento, o sea, podemos ser a veces de temperamento podemos tender a airarnos o tender a ser tristes, pero eso tenemos nosotros que corregir con la educación, formar modales, los hábitos de la juventud y prepararlos para ser útiles en sus futuras estaciones. Es importante dar a los niños una buena educación en costumbres, artes, ciencias, pero darles una educación religiosa es indispensable y es una inmensa responsabilidad que recae sobre los padres y tutores que descuidan estos deberes, ¿no? Bueno, nos han hecho creer que los padres no podemos educar, no somos capaces de educar. Nos han vendido la idea de que es necesario ser profesionales para educar a nuestros hijos, pero eso es absolutamente mentira. Quienes son responsables de la educación de los chicos, de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de lo que más valioso tenemos, que son nuestros hijos, es nuestra familia, son ustedes, o sea, nosotros los padres, somos nosotros los padres y la educación es nuestra responsabilidad y tenemos que asumirla. No podemos delegar, eso no lo podemos delegar porque realmente después, ¿cómo les puedo decir? O sea, vamos a sembrar o vamos a dejar que se siembren nuestros hijos cosas que después nosotros aún vamos a cosechar. Vamos a ver niños fracasados en la vida, niños que tienen unas familias malas, un carácter realmente sin control, niños mentirosos porque les enseñaron a mentir. Por eso nosotros tenemos que asumir la educación de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Miren, aquí hay algunos criterios que he sacado de un chat de educación cristiana, muy generales, ¿no? El propósito de la escolarización, formación integral o verdad de Dios. El ambiente, el aula,
o el hogar? ¿Cuál es lo más importante? El vocabulario es reducido de educación humanista o en constante crecimiento cuando estamos leyendo la Biblia, leyendo los libros con los chicos. Conducta casi sin límites, ¿no? O una corrección constante que le da la educación cristiana. La moral es relativa. Mientes, está bien, mientras no te pesquemos, o es absoluta. Dios es irrelevante o Dios es centro de todo lo que existe. La Biblia es irrelevante o es la revelación de Dios. La influencia, lo más importante, docente y compañeros, o somos nosotros, sus padres y sus hermanos. El tiempo en el aula o todo el tiempo 24/7, porque nosotros asumimos la educación de nuestros hijos, ¿no? Bueno, y aquí tengo un poquito el dibujo de todo lo que es la educación por principios, ¿no? El tiempo no me da para explicarles mucho, pero me gustaría que ustedes vean en las hojas del árbol. Un árbol tiene raíces. La raíz del árbol, lo que es la filosofía, es la Biblia y los principios. Luego, ¿cuál es el método? Razonamiento por principios y un contenido que es correcto y que es bíblico y que está bien elegido. Y el producto de esta educación, que es la educación por principios, carácter cristiano, ¿no? Nosotros hemos corregido, hemos buscado intencionalmente que nuestros estudiantes tengan, que nuestros hijos tengan un carácter cristiano bien establecido, una cosmovisión bíblica y que sean líderes, pero líderes de servicio, que lleven a la sociedad a un lugar mejor, ¿no? Entonces establecemos bien, o sea, en una educación cristiana, establecemos bien nuestros objetivos y todo el rato nos estamos evaluando. Dice, por ejemplo, en la palabra, examíname, Señor, ¿no? Entonces, es súper importante la evaluación, tanto como los objetivos, porque es el logro de los objetivos, ¿no? Y bueno, creo que ya no tengo mucho tiempo para hablar acerca de los principios, pero un poquito sí les voy a hablar, ¿no? Les había hablado ya de la libertad, ya me adelanté. La libertad es ser libre de llegar a nuestras metas en base a nuestro carácter, en base a las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? Por ejemplo, si estudias ahora, tú vas a poder salir bachiller y tener la libertad de elegir una universidad. En cambio, si no estudias, pues no vas a ser bachiller y no vas a poder elegir una educación superior y vas a tener que conformarte con una educación técnica o con ninguna educación, ¿no? Bueno, el abordaje educativo por principios, que es lo que les estaba enseñando, que les estaba mostrando, cuál es el producto de la filosofía, etcétera, busca que los chicos tengan una trascendencia en la sociedad. ¿Qué es una trascendencia? Que sean personas con propósito, ¿no? No estamos diciendo que vamos a educar para ser misioneros o para ser pastores, no, que tenemos que educar para ser buenos en todo lo que hagan, ¿no? En primer lugar, que sean buenos padres de familia, buenos ciudadanos, ¿no? Que tengan un carácter controlado, que puedan manejar bien sus finanzas, que puedan tener realmente una trascendencia en la sociedad, que tengan un buen nombre y que podamos así cambiar a nuestro país y transformar nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿quién hace el currículum de una educación cristiana, de una educación por principios? Lo hace Dios, aquí está. ¿Cuál es su motivación final? Es establecer en la verdad en la economía, la verdad en la educación, la verdad en la salud, la verdad en las redes, porque al final todos en este momento estamos diciendo nuestra opinión, aún predicando cosas buenas o malas en las redes, la verdad en todo lo que es la celebración y la verdad en los males sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la solución para Dios de la violencia? Es el dominio propio. ¿Cuál es la solución para los embarazos adolescentes? Pues es el dominio propio también, es el dominio propio y el sexo dentro del matrimonio. ¿Cuál es para los vicios? ¿Cuál es la solución para los vicios, que es el alcoholismo, etcétera? Lo mismo, es el dominio propio. Es el dominio propio siguiendo todo lo que es
todo lo que ha dicho Dios que teníamos que hacer y que esté en la palabra, ¿no? ¿Cuál es la verdad para la familia? Una familia que se ame, donde todos tengan sus roles, el padre sea digamos, la famosa palabra con la que pelea, contra la que pelea el gobierno patriarcal, el patriarcalizado, y quieren hacer, ¿cómo se? Despatriarcalización, que es bien interesante. Es un diseño de Dios que haya un padre de familia, ¿no? Y que haya un rol para la mujer, un rol para los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el currículum de Dios, la verdad. ¿Y cuál es su motivación final? Su motivación final de Dios es la libertad, la vida y la propiedad, que seamos personas con propósito, ¿no? Bueno, 2 minutos más para hablar acerca de los principios, ¿no? La educación por principios se basa en 7 principios, ¿no? Y se basa en 7 principios que no son, digamos que son importantes, son los más importantes según este tipo de educación, pero no son los únicos. Igual como Dios ha hecho todas las cosas con leyes naturales, ha hecho con la ley de la gravedad, por ejemplo, si tiramos algo se cae, igual Dios ha hecho principios para todo lo que existe, ha dicho principios para nosotros, para las personas, ¿no? Por ejemplo, el principio de gobierno o el principio de soberanía. El principio de gobierno no solo dice que el Señor es soberano, sino que nosotros somos soberanos de nuestras propias vidas. Y de acuerdo al principio, nosotros tenemos que planificar, actuar y evaluar todo lo que hacemos. Les había dicho que nosotros tenemos un libre albedrío y dentro del principio de soberanía está ahí, ¿no? ¿Por qué se muestra aquí los 10 mandamientos? Porque nosotros tenemos que autogobernarnos con los principios de Dios para tener vida y para llegar a esos 3 propósitos de vida, libertad y propiedad, ¿no? El carácter cristiano, lo mismo les había comentado, ¿no? El carácter cristiano no es una persona gritona, no es una persona que hace su voluntad, sino es una persona humilde, es una persona que realmente íntegra de corazón, que se da a los demás, que ama a Dios, que ama a su prójimo, que ama a su familia, esforzada en el trabajo. Ese es el carácter cristiano. La mayordomía, una persona que cuida sus talentos, que cuida sus propiedades internas como lo más valioso y sus propiedades externas también, ¿no? Todo lo que tenemos, que administra bien su dinero, tiene ordenada su casa, tiene bien ordenado, digamos, su trabajo, o sea, trabaja con el tiempo exacto, da lo mejor de sí en su trabajo. Ese es el principio de mayordomía, ¿no? Y lo más importante en el principio de mayordomía es cuidar nuestra conciencia. El principio de individualidad, dice la palabra, que Dios nos ha dado a todos diferentes talentos, ¿no? Entonces no podemos ver a todos como si fuera una masa, ¿no? Y por eso está un sello, porque nosotros todos, perdón, no es un sello, es una huella digital, porque todos tenemos huellas digitales diferentes. Todos somos diferentes para Dios, diferentes en carácter, diferentes en talentos. Y esta educación por principios busca desarrollar los talentos que el Señor nos ha dado para un llamado, para una trascendencia, ¿no? El principio de alianza es súper lindo, ese principio de pacto. Nosotros tenemos que unirnos con las personas que tienen nuestros mismos ideales, nuestros mismos pensamientos, ¿no? Nosotros mucho les decimos a nuestros hijos, no te juntes con malas compañías, ¿no? Entonces, el principio de alianza es un principio que está no solo en las personas, sino también está aún en las cosas, ¿no? Está, por ejemplo, en todo el sistema. Nosotros cuando estudiamos el cuerpo humano vemos cómo todos los sistemas se alían para que nuestro cuerpo trabaje como un reloj. Y dentro del sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, vemos el estómago, la boca, la lengua, la saliva, todo para procesar nuestros alimentos. Y dentro de un órgano también están las células que trabajan en coordinación para que ese órgano funcione bien, ¿no? El principio de alianza es una maravilla. El principio de autogobierno que les había ya comentado,
comentado, ¿no? Es la capacidad de autogobernarnos en nuestras emociones, en nuestra voluntad, para llegar a donde queremos. Y el principio de siembra y cosecha, que es tan obvio, ¿no? Y que es asociado absolutamente a la educación. Lo que nosotros sembremos en esta generación, vamos a cosechar en los siguientes años en nuestro gobierno, en nuestra sociedad, etcétera. Entonces, y también obviamente en nuestra familia, ¿no? Bueno, aquí hay una comparación, seguramente ustedes van a tener esta presentación, entonces pueden leerla ustedes por sí mismos y muchísimas gracias por su atención. Aquí tenemos algunas, los cuatro, digamos, centrales de lo que es, las cuatro ideas centrales de lo que es la educación por principios, ¿no? La soberanía de Dios en la vida humana, los principios bíblicos y la idea cristiana del hombre que ya les había comentado. Y con esto me despido. Muchas gracias, con la foto de mi familia, de mis hijos, que somos 6. Y bueno, espero que realmente esta pequeña charla les haya servido y les haya inspirado para ustedes asumir la educación de sus hijos y educarlos realmente con el propósito que ustedes tienen para ellos, con la motivación que ustedes tienen para ellos, y de ninguna manera ningún gobierno ni nada les diga cómo ustedes tienen que educar a sus hijos. Muchísimas gracias a todos.